El libro de los Hechos de los Apóstoles, y espero que el Señor siga ministrándonos, siga bendiciéndonos. Amén. Yo me siento muy bendecida esta mañana. Yo no sé ustedes. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo me siento muy bendecida esta mañana. Amén. Yo me pongo a ver predicadores y ellos hablan así como ustedes, y yo no sé por qué. Yo me incluyo, o sea, tengo la enseñanza, pero yo me incluyo, nosotros. Es como si el Espíritu Santo me estuviera ministrando a mí también. Y yo no me siento mal por eso, le agradezco al Señor. Oh, Espíritu Santo, gracias. El Espíritu Santo me dice, es que te dejas pastorear, me dice. Qué hermoso es. Sí. Yo un día le dije, pastoréalos. Pastoréalos. Es mi deseo que Él sea el pastor de este ministerio. Se lo dije, se lo he pedido. Y le digo, pastorea, no me dejes a mí. Entonces, claro, la enseñanza, como es mi pastor, nos está pastoreando, me da las enseñanzas y por eso me vinculo. No lo había entendido, Señor, gracias. En este momento me lo hizo entender. Amén. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Digan, Lidia adoraba a Dios. Lidia adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Diga, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Josías tenía 8 años. Diga, Josías tenía 8 años. Cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor. Diga, Josías hizo lo que agrada al Señor. Siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él en el más mínimo detalle. Vamos al 31. Después se puso en pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor. Diga, Josías se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. ¿En cuál libro? Levántelo. En este libro. Amén. Gracias, Señor. Espíritu Santo, solo me resta pedirte que continúe sorprendiéndonos. Continúa sorprendiéndonos. Sigue pastoreándonos, enseñándonos. Enséñanos esta palabra. Y que como a Lidia, toques nuestros corazones mientras la escuchamos. Pastoréanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace como 2 semanas, mientras hablaba con el Señor, hablo de todo, el Señor me recordó a Lidia. Lidia. Usted lee la Biblia y en muchas historias bíblicas no da nombres. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay algunos nombres de aquellas personas que el Señor
de las que utilizó a los apóstoles para que estas personas se convirtieran. A otras se les dice por su oficio, por ejemplo el carcelero. Pero aquí se habla de Lidia. Pablo, el apóstol, era un hombre dirigido completamente por el Espíritu Santo para viajar. Pablo no viajaba si el Espíritu no se lo decía. Y yo le pido al Señor eso. Hay una invitación para ir al exterior a predicar y yo no me vuelvo a mover. Yo lo testifiqué y no vuelvo a dar un paso a ninguna parte, ni siquiera a casas. Yo poco voy a invitaciones que me hacen si el Espíritu Santo no me mueve. El apóstol Pablo me lo enseñó en el libro de los Hechos. Era dirigido por el Espíritu Santo para viajar, para dar un paso. Él no se movía si el Espíritu no se lo decía. Tanto que el Espíritu Santo le hablaba hasta en sueños. En un sueño vio a un varón que estaba de pie rogándole que pasara a Macedonia. Y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí supo que no debía ir hacia el lugar donde iba, sino que tenía que desviar e irse a Macedonia. Macedonia era una provincia de Roma. Y cuando leía yo esta historia de Lidia, interesante, Lidia era una mujer de Tiátara. Lidia era de una mujer de Asia. ¿Qué hacía en Europa? El Evangelio persiguió a Lidia hasta Europa. Era una mujer de mucho dinero, era una mujer empresaria de su época. Era una mujer de hogar, tenía familia, tenía empleados. Pero los propósitos soberanos de Dios por lo general permanecen ocultos a nuestros ojos. Es que Él siempre trabaja de maneras secretas y sorprendentes para llamar a alguien por su nombre. Y les tengo una noticia. Él quiere llamarles a ustedes por su nombre. Amén. Pablo presentaba el Evangelio. A donde él viajaba a presentar el Evangelio, y al lugar donde llegaba buscaba una sinagoga donde mostrar el Evangelio. Pero en esta comunidad donde él llegó no había sinagoga. Si las mujeres judías lo deseaban, podrían orar juntas, en grupo, pero no había sinagoga. Por eso Pablo y su grupo se averiguaron dónde estaban las mujeres los sábados, dónde se reunían las mujeres, y dice que caminaron y fueron allí. Lo irónico del encuentro con estas mujeres fue que la mujer que respondió con más entusiasmo no era judía. Lidia no era judía. Lidia era una gentil. Era una activa buscadora del verdadero Dios, pero aún no se había convertido. Ella aún no había tomado una decisión. Y el día que tiene este encuentro allí con este apóstol, en la reunión con las mujeres, fue diferente. Y allí mismo fue bautizada con su familia. Se cumplió la palabra, fue salva ella y su casa. Inmediatamente quedó comprometida con el Señor y con su obra. Dice la palabra que ella estaba oyendo. Ella no estaba muy cerca a Pablo. Pablo le estaba hablando a las judías y esa gentil estaba oyendo. Estaba ahí en la playa también y estaba oyendo. Y mientras lo oía, el Señor le abrió el corazón. Y yo oro y le pido al Señor que cuando yo predique su palabra, Él abra corazones. Él abra corazones. Esa mujer estaba escuchando atentamente, atendía el significado de lo que Él estaba hablando desde nuestra perspectiva. Igual que Lidia, ella buscaba a Dios. Dice que lo buscaba, lo leímos. Es que desde nuestra perspectiva humana, nosotros pensamos que estamos buscándolo y que estamos creyendo en Dios. Pero es una decisión
Creemos que está en el poder que tiene nuestra propia voluntad de elegir o que somos soberanos sobre nuestro corazón. A mí me sorprende la oración del salmista, cuando le pide sed al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que pone el sentir como el hacer en nuestros corazones. Y cuando tú vas a orar, tú debes pedirle que ponga en ti el sentir como el hacer. Y nosotros creemos que somos soberanos sobre nuestro corazón, sobre nuestros sentimientos. Y por eso es que nos equivocamos. En realidad, donde quiera que haya lidias buscando a Dios, tengamos la certeza que Él es quien las está trayendo. Nosotros no llegamos al Señor, Él nos trae. Amén. Amén. Dios abre el corazón para que crea. Dios es el que toca nuestro corazón para creer. Si Dios mismo no nos lleva a Cristo, nunca llegaremos a Él. El mismo Señor Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Me gusta, intercesores, aprendan eso. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ahí está una oración por su familia. No somos por fuerzas. No. Ninguno de sus familiares va a llegar al Señor si el Padre que envió a Jesús no lo trae. El Señor sencillamente abrió el corazón de Lidia para que creyera y ella lo hizo. Fue Él, el Espíritu de Dios, quien soberanamente abrió el corazón de ella, le dio oídos espirituales, y yo oro porque ustedes los pidan, oídos espirituales para oír, y le dio ojos espirituales para ver el irresistible llamado de Cristo. Lidia oía y ponía atención, que dice que ella oía lo que estaban diciendo, pero voluntariamente abrazó la verdad del Evangelio y se convirtió en una creyente ese día. Y cuando fue bautizada y su familia quedó comprometida, les dijo: vamos a mi casa. De una empezó a servir. En el versículo 40, Pablo dice: al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. ¿Por qué ellos salían y se iban para la casa de Lidia? Porque Pablo contaba con Lidia. Desde el día que ella se convirtió con su familia, empezó a servir. Y ahí Pablo dijo: cuento con esta mujer. Una mujer que cambió la historia de su familia y la de sus sirvientes, haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Amén. Otro que hizo lo correcto ante los ojos de Dios, que el rey Josías hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Él buscó la presencia de Dios, igual que ella buscaba a Dios. Por años los líderes y la gente adoraban a dioses paganos, dejando a un lado al Señor y al templo. Mucha gente creyó que nunca volverían a la adoración a Jehová, y aún más que habían dejado a Dios totalmente. Mientras los carpinteros estaban un día ocupados reparando el templo, el sumo sacerdote Hilcías descubrió algo excepcional. Le quitó el polvo a un libro grande que solía estudiarse y venerarse. Ese libro detallaba las leyes dadas a Israel por Dios. Hilcías le dio el libro al escriba que servía al rey Josías. Él tomó el libro y lo leyó ante el rey. Dice la Biblia que cuando Josías escuchó, porque él nunca había escuchado la palabra de Dios, Josías nunca había escuchado la palabra de Dios. Él ciertamente no había escuchado los recuentos ni de su padre ni de su abuelo. O sea, en su casa, en ese palacio, no se hablaba de Dios. Esas historias habían sido virtualmente olvidadas. Pero en vez de pasar por las leyes de Dios como anticuadas y no vigentes en el mundo presente, Josías fue profundamente influenciado. Dice que desgarró sus ropas como señal del profundo luto, porque él y su reino habían perdido la palabra de Dios.
Estados Unidos y Canadá. Las estadísticas dicen que los jóvenes y los niños, hoy, 2012, muchos no saben quién es Jesús. Nunca les han hablado en su casa de Jesús. Les han dicho a muchos, ustedes deciden. Nosotros no los involucramos en ninguna religión, en nada les dirigimos para que ustedes decidan. Creo que eso le conocías. Su sociedad completa había estado viviendo sin Dios, principalmente por los pecados de su padre y de su abuelo. Lean en los Reyes lo que pasaba con los ancestros de Josías. Iba Josías a hacer lo mismo que su familia había hecho, perpetuando este pecado. El primer pecado fue olvidar la ley de Dios, no pasársela a sus hijos. Josías tomó una decisión, consciente de que su vida buscaría más. Él seguiría a Dios a pesar de quién era su padre. Josías ordenó que las palabras del libro del Señor fueran obedecidas a partir de ese día. Que los dioses paganos no serían aplacados mientras él fuera rey, no serían adorados. Mientras él fuera rey, esos dioses no se iban a aplacar, no se iban a adorar. Y no solo Josías leyó el libro, sino hizo que fuera leído a todos los habitantes de Israel. Él puso que les leyeran públicamente el libro, para que reconocieran la decisión que tenían ante ellos. Que ellos eran esclavos de las obras de sus padres y madres, esclavos de lo que habían hecho sus padres antes que ellos. ¿Se puede imaginar una sociedad donde los padres no le hablaron de Dios a los hijos? Josías se paró en el pilar del templo y estableció un pacto para seguir a Dios. Él ordenó traer y quemar todo el material pagano. Si los ídolos eran destruidos, Josías sabía que nunca regresarían. Entonces despidió a todos los sacerdotes idólatras que su padre había empleado. Algunos fueron puestos a morir en los altares donde ellos mismos habían sacrificado infantes. Él vivió en una sociedad donde a los niños no les enseñaron, a los hijos no les enseñaron la palabra del Señor, ni el conocimiento de Dios. A los dioses que tenían, al dios Moloch, les ofrecían los niños. Eran unos dioses gigantescos en una estatua, por supuesto, con cara de buey, de animal, que tenía los brazos en esta posición, y le prendían fuego. Algunas estatuas tenían el fuego dentro del brazo. Aquí era un hoyo y aquí le prendían una antorcha. Me imagino que ponían aceite aquí. Allá por dentro del yeso ese de la estatua, entonces esto se ponía rojo y ahí ponían al bebé y se lo ofrecían al dios que adoraban. Otras estatuas les ponían el fuego en los pies y entonces ese fuego subía esa llama y quemaba esto, calentaba el brazo del dios Moloch y ahí ponían al bebé. Ahí ponían a los niños, a los hijos. Es igual hoy día con el aborto. Es igual hoy día cuando les decimos, cuando usted crezca decide. Cuando confundimos a los hijos y no les enseñamos la palabra del Señor, la palabra del Señor. No catequesis y no obra de hombres y lo que escriben los hombres, no. La palabra del Señor. Cuando tú no le enseñas la palabra a tu hijo, lo estás sacrificando. Josías desmanteló en el territorio cada altar e ídolo pagano que ofendía a Dios. Detuvo la práctica del sacrificio de infantes al dios Moloch. Destruyó todo lo malvado. Nada corrupto, decidió él, se quedaría en Judá. Una decisión. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en toda la ley de Moisés. Judá fue bendecido durante el reinado de Josías.
Él cambió la ola del mal que sus padres habían constituido y vivió una vida de integridad y honor. ¿Por qué esta vieja historia de sonido tan familiar? Un sinnúmero de creyentes vienen de líneas mucho menos perfectas de los padres. Muchos de nosotros, nuestros padres no han sido creyentes. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo oigo predicadores famosos que se jactan de que ellos son desde niños, son cristianos. Bueno, gloria a Dios, pastor. Yo no puedo predicar eso. Pero yo sí puedo predicar de la gloria del Señor sobre mi vida y sobre mi familia. Que aunque yo no nací en un hogar cristiano, el Señor se apiadó de nosotros. Y como a Lidia, vino, nos convertimos nosotros y nuestra familia. ¿Ven? Hay gente que con frecuencia se cuestiona su valor debido a que sus padres o madres han sido adictos al trabajo. Sí, hay gente adicta al trabajo. Gente que usted no la ve, padres que los hijos no los ven porque mi papá se la pasa trabajando. Mi papá fue adicto al trabajo. Mi papá fue adicto al trabajo. Mi papá no lo veíamos. Mi papá trabajaba y trabajaba y trabajaba. Pero hay gente que tiene otras adicciones al alcohol. Son maltratadores. O son ateos. O los padres no existen en absoluto, no han tenido padres. Muchos tienen padres y familiares creyendo la mentira de que se convertirán en inútiles como sus padres o madres. En consejería lo escucho mucho. Yo no quiero ser como mi mamá. Y a mí me ocurrió. Yo no quería ser como la mamá que yo tuve antes de Cristo. Mi mamá antes de Cristo. Estoy hablando. Mi mamá después de Cristo fue otra persona, otra criatura. Realmente mi mamá decía, yo cambié, mi hija, yo cambié, y eso es verdad. Mi mamá antes de Cristo fue una, pero después de Cristo, gracias al Señor. Pero yo no quería ser como la mamá antes de Cristo. No. Y yo sé que hay mucha gente que lucha con eso. Yo no quiero ser como mi mamá. Lo que me temía me sucedió. Realmente lo que tú le temas te sucede. Hay mujeres, hombres que no quieren ser como su mamá o como su papá. No, yo no quiero ser así. Gloria a Dios. Y eso le pasó a Josías. No quiso ser como su papá, ateo, no le habló de Dios. Pero hay gente que acepta el dolor de la maldición de sus padres. Se resignan, dicen, no, sí, mi papá, si mi papá era ladrón, sí, no, pues es que eso es malo, ¿no? No, sí, no, hubo prostitución en mi familia, sí, no, y mi mamá, eso ya. Pero eso era como malo, ¿no? Sí, no, nosotros no tenemos que conformarnos. ¿Qué tal, José? No, mi papá no, no, lo que Dios, ese libro, no, pues va, vete a donde estaba, porque, ¿para qué? Si mi papá a mí nunca me habló de ese libro, no tenemos que vivir así. La historia del rey Josías, para que nosotros sepamos que no estamos atrapados en una estructura familiar, tenemos el libre albedrío para hacer una nueva creación. Yo no tengo que ser como es mi familia, yo no tengo que ser como era mi mamá. Yo no tengo que ser como era mi papá. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como soy de Cristo. Imiten a Cristo. Y lo pueden hacer con pasión y valentía, como Josías, dejando de lado a los sacerdotes paganos y los ídolos adorados por sus padres,